Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado. Vamos a proceder a grabar nuestro video del día de hoy. Estamos ya en nuestra programación semanal, semana 37, día 2. La fecha es 15 de diciembre del 2020. El área a trabajar es comunicación y el tema, los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Nuestras normas de convivencia que vamos a establecer para poder trabajar toda nuestra actividad. En este caso, los recursos que vamos a necesitar son solo nuestros accesorios que necesitamos a diario. Para el desarrollo de nuestra actividad, ayer tuvimos la oportunidad de recordar los retos que enfrentamos con tu familia este 2020. La pandemia del COVID-19, la cuarentena para evitar enfermarnos y las clases virtuales a distancia. Posiblemente con estos grandes retos tuviste que afrontar otros desafíos más. También has reflexionado sobre cómo tú y tu familia se organizó para asumir estos desafíos y salir adelante. ¿Tú crees que los aprendizajes que lograste en Aprende en Casa aportaron a enfrentar estos desafíos? ¿Cuál de estos aprendizajes fueron los más significativos para ti? Eso es en cuanto al desarrollo de nuestra actividad. Nuestra meta del día de hoy va a ser de elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 a partir del diálogo reflexivo con tu familia. ¿Qué espero que aprendas el día de hoy? Vamos a trabajar a base de criterios como lo venimos haciendo hasta ahora, que puedas planificar el desarrollo del diálogo, que puedas seguir las indicaciones para organizar el diálogo, respetar la estructura del diálogo cuando lo realices, expresar tus ideas con claridad, escuchar con atención, emplear una buena pronunciación y entonación, opinar a partir de la información que escuches y mirar a tu interlocutor cuando le hables y darle cuenta cuando quiere hablar para cederle la palabra. Muy bien, ahora vamos a empezar. Para lograr nuestra meta es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido en el 2020. Por ello, debido a que el diálogo es un medio eficaz para reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, lo utilizaremos para lograr nuestra meta. Recordarás que anteriormente hemos realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Eso significa tener una actitud de escucha. Cabe resaltar que para nuestro diálogo sea efectivo, lo mejor es planificarlo. Las siguientes preguntas te ayudarán a hacerlo. Responde en tu cuaderno u hojas de reuso. Para responder a estas interrogantes debes pensar que el propósito de esta actividad es motivar el diálogo en las personas, probablemente algunos de tus familiares, que te han acompañado en todo este tiempo de aprendizaje. Además, debes recordar el lugar donde se está registrando todo lo que has aprendido en este 2020 e identificar aquellos aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este año. Entonces, vamos a responder algunas preguntas. ¿Para qué vas a dialogar? Pues vamos a dialogar para elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos de este año 2020. ¿Con quiénes vas a dialogar? Puedo dialogar con mis familiares, mis profesores, mis amistades y aquí algo más que tú puedas agregar. ¿Qué fuentes confiables vas a utilizar? Todas las trabajadas en mi portafolio. Recuerda que hemos trabajado fuentes confiables y otras también que puedan cumplir con los criterios de confiabilidad que hemos aprendido durante todas nuestras actividades. ¿Qué harás con el resultado de tu diálogo? Simple, lo que voy a hacer, lo que me pide hoy día, una lista de aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos de este año 2020. Para dialogar con tus familiares es importante que te organices, porque en estas 37 semanas de Aprende en Casa, has realizado muchas experiencias de aprendizaje. Sin embargo, hay algunas de ellas que posiblemente llegaron a ti y se quedaron para siempre en tu vida diaria. Mira el siguiente cuadro. Estas niñas y estos niños, al revisar su portafolio, se dieron cuenta de lo siguiente. A ver, este niño dice, cuando usé mi cuaderno de experiencias, tuve que observar con detenimiento y esperar los cambios de mi planta para anotar mis ideas ordenadamente. Allí comprendí lo importante que es la paciencia para todo lo que uno se propone en la vida. En mi casa ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal y lo tenemos muy en cuenta cuando salimos. Así ha sido más fácil sobrellevar el distanciamiento social. El tercero nos dice la niña, la vez que escribí anécdotas tuve la oportunidad de saber más sobre mi familia y de compartir con mis familiares sus historias. Fue muy divertido. Después puse mucha atención a mi manera de escribir, porque ellos las iban a leer. Por suerte mi profesora me orientó para hacerlo muy bien. Y el cuarto dice, el plan de vida saludable no solo fue útil para comer sano, ahora hacemos ejercicios en familia y eso me gusta mucho y me hace sentir muy bien.
Y en estos niños entonces han revisado su portafolio y dieron cuenta de lo siguiente, de lo que acabamos de leer. Para organizar cómo desarrollas el diálogo con tu familia sobre aquellos aprendizajes que contribuyeron a afrontar los retos familiares, realiza las siguientes indicaciones para llenar en tu cuaderno u hojas de reuso el cuadro de organización de ideas que está debajo. Vamos a tomar algunas acciones entonces. Dice, tenga a la mano los 4 retos más grandes que enfrentaste con tu familia en este 2020 y escríbelos en la primera columna del cuadro de organización de ideas. Retos más grandes del 2020. Esta es la columna 1. Revisa tu portafolio e identifica aquellas actividades que fueron muy significativas para ti porque contribuyeron a afrontar esos retos del 2020 que asumieron en tu casa. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve con esta actividad que hayan contribuido a afrontar este reto? Selecciona 2 como mínimo por cada reto y escríbelos en la segunda columna del cuadro de organización de ideas. Como número 2, aprendizajes seleccionados. Como 3, completa la tercera columna del cuadro de organización de ideas. 3, vas a llenar como explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos. Bien, aquí vemos el cuadro que nos han dicho anteriormente. Tenemos el cuadro de organización de nuestras ideas. Tenemos la columna 1, donde vamos a poner los retos más grandes del 2020 que hemos pasado. En la 2 tenemos la lista de aprendizajes seleccionados. 3, la explicación de cómo contribuyeron esos aprendizajes a afrontar los retos. Y 4, vamos a tener la opinión de un familiar. Vamos a proceder a completar. Yo he seleccionado de algunas semanas, tú puedes seleccionar la que tú desees. A ver, mi reto más grande del 2020 puede ser continuar con mi educación a pesar de las adversidades. ¿Dónde puedo encontrar una similitud de haber trabajado esto? En la semana 32 con el tema, ¿cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? De esto he continuado o he sacado 2 aprendizajes. El primero que decía, elaborar un listado de acciones que deberemos tener en cuenta para asumir retos y superar dificultades. Otro, y dice, la explicación a esto, ¿cuál sería? Que gracias a este listado pude reflexionar acerca de qué me faltaba lograr para superar mis dificultades y plantearme retos que me ayuden en mi formación. La opinión todavía lo vamos a hacer en el siguiente cuadro, más bien vamos a avanzar abajo. Otra lista de aprendizaje seleccionada fue que elaborar un plan de acciones de hábitos de estudio y superación personal, donde se visualicen nuestros compromisos personales y perseverancia con el apoyo de tu familia. La explicación cómo contribuyó fue que gracias a mi plan de hábitos de estudio pude disciplinarme y sobre todo al cumplir con él me ayudó a lograr mi objetivo, el de seguir estudiando a pesar de las adversidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a analizar esto. Mi reto fue para mí, continuar con mi educación a pesar de las adversidades. Lo relacioné con una actividad que trabajamos en Aprendo en Casa, que en la semana 32, con la actividad cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de la distancia. De esta actividad yo he sacado 2, tiene más, he sacado 2 nada más aprendizajes. Uno, que es elaborar un listado de acciones que deberemos tener en cuenta para asumir retos y superar dificultades. Y el otro fue elaborar un plan de acciones de hábitos de estudio y superación personal. Aquí en el punto número 3 hago la explicación de cómo contribuyó ese aprendizaje. Y este punto 4, que es la opinión familiar, lo vamos a ver todavía más adelante. Primero nos piden llenar estos datos de aquí. Luego, ya tengo acá el número 1, entonces voy a pasar al siguiente reto. El siguiente reto más grande del 2020 fue mejorar mis hábitos de vida saludable. Entonces he tenido que buscar dentro de mi portafolio una actividad que se relacione con el desafío, con el reto que he tenido. Lo encontré en la semana 30. ¿Cómo serán los hábitos de vida saludable de María, Luis y Ana? Y cómo se relacionan con su estado de salud. Y cómo son tus hábitos de vida en cuanto a tu actividad física y alimentación. Y cómo se relacionan con tu salud. Entonces aquí, de esta actividad he sacado una lista de aprendizajes seleccionados. El primero ha sido deliberar y consensuar acuerdos familiares para promover estilos de vida saludables a través de un acta de compromiso. ¿Cómo hago la explicación de esto? ¿Cómo fue que me ayudó? Que al tomar acuerdos con mi familia y promover los estilos de vida saludables nos ayudó a mejorar nuestra salud. Otro aprendizaje seleccionado, realizar una asamblea familiar sobre hábitos de alimentación y actividad física.
La explicación que cómo contribuyó fue al consensuar los acuerdos de cómo debemos alimentarnos dentro de nuestra familia y dedicar un tiempo a realizar actividades físicas nos llevó a tener una vida saludable. Entonces aquí ya yo tengo dos retos, el primero que está aquí y este es el segundo. Me piden 4, voy a continuar entonces mi cuadro de organización de ideas. Mi otro reto sería identificar las situaciones de riesgo de nuestro espacio personal. ¿Dónde lo identifiqué esto? En la semana 19, con la actividad cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal, qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro. Los aprendizajes seleccionados fue que pude identificar situaciones de riesgo que vulneren tu espacio personal. ¿Cómo lo explico? Que pude identificar muchas de las situaciones de riesgo en las que se vulnera nuestro espacio personal y así poder tomar los cuidados respectivos. Otro aprendizaje seleccionado fue que puse proponer formas de cuidar el espacio personal para evitar situaciones de riesgo. ¿Cómo hago la explicación? Pues propuse formas en las que puedo cuidar mi espacio personal, así puedo cuidarme y evito las situaciones en las que me encuentre en riesgo. Entonces aquí ya estamos en el número 3. El reto número 4, cómo cuidar mi salud ante el COVID-19. ¿No? Eso es lo que se viene y lo que se da tendencia y ha provocado todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Dónde lo encontré? En la semana 25. ¿Qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable? Lista de aprendizajes seleccionadas. Explicar que la experimentación que realizan los científicos y científicas es la base fundamental para producir la vacuna, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19. ¿Cómo puedo explicar cómo contribuyó esto? Que comprender que los científicos es la base fundamental para producir la vacuna que necesitamos para el COVID-19. Otro aprendizaje seleccionado fue que planificaría la escritura de una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Cómo me ayudó esto? Que pude escribir después de haber planificado una cartilla para tener los cuidados contra el COVID-19 dentro y fuera de nuestra familia. Quiere decir cuando estamos dentro de casa y fuera cuando salimos a la calle. Bien, entonces ya he identificado el 3 y acá tengo el número 4. Ya he sacado entonces en mi cuadro de organización de ideas, primero el reto que tengo y luego dónde lo ubiqué en mi portafolio y en qué semana. Luego la lista de aprendizajes que he seleccionado y luego la explicación cómo es que me ha ayudado. Faltaría nada más esta parte que lo vamos a ver más adelante porque nos van a dar una serie de criterios para poder llenar esa cuarta columna. Bien, cuando realices el diálogo con tu familiar, responde la cuarta columna del cuadro de la organización de ideas. Opinión de tu familiar sobre el aprendizaje elegido. Ten en cuenta los siguientes pasos para dialogar. Lo primero que tenías que tener en cuenta es que saludes y explícale a tu familiar cuál es la meta de esta actividad de aprendizaje y que le compartirás las actividades que elegiste. Luego, menciónale la primera actividad. Si quieres, muéstrale las evidencias que tienes en tu portafolio. Explícale cómo piensas que contribuyó esa actividad a afrontar los retos de tu familia en el 2020. Pregúntale, ¿tú crees que es así? ¿Por qué piensas eso? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. Coméntale si estás de acuerdo con su manera de pensar y explícale el por qué. Permite que responda si lo desea y luego realiza el mismo procedimiento con las siguientes actividades que anotaste en el cuadro. Después del diálogo con tu familiar, corrige la lista de actividades que seleccionaste si fuera el caso. Bien, como nosotros ya hemos trabajado toda esta primera parte, ya no lo vamos a ver, simplemente vamos a ver esta parte de acá, que es la que nos falta. A ver, me dice, continuar con mi educación a pesar de las adversidades, que gracias a este aprendizaje, porque estamos viendo los aprendizajes de aquí, que es elaborar un listado de acciones que debemos tener en cuenta para asumir retos y superar dificultades, y que gracias a ese aprendizaje ahora eres autónomo en tu aprendizaje, es decir, que puedes realizar tus actividades sin nuestra ayuda. Ahora, elaborar de un plan de acción de hábitos de estudio. Dice que gracias a tu plan de estudio ahora tu tiempo está bien distribuido y no solo te puedes dedicar a estudiar, sino también a tener un tiempo para tu recreación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos completando la columna número 4. Ahora acá. Deliberar y consensuar acuerdos familiares para promover estilos de vida saludables a través de un acta de compromiso. Dice que gracias a los acuerdos que hemos tomado en casa, nuestra familia come saludable, seleccionando bien qué consumimos diariamente. Ahora, realizas una asamblea familiar sobre hábitos de alimentación y actividad física.
Los acuerdos de alimentación y de la actividad física nos han ayudado a vencer el sedentarismo que teníamos al principio. Quiere decir que nos ha ayudado mucho. Ahora acá, identificar situaciones de riesgo que vulneran tu espacio personal. Has identificado bien las situaciones de riesgo para que no vulneren tu espacio personal, lo cual me parece excelente. Luego, proponer formas de cuidar el espacio personal para evitar situaciones de riesgo. Gracias a tus estrategias de cómo cuidar tu espacio personal, me siento más tranquilo, así sé que nadie podrá ponerte en riesgo. Y vemos la última parte ya, que dice explicar la experimentación que realizan los científicos y científicas en base fundamental para producir la vacuna. Entonces, comprendimos y tomamos conciencia cómo los científicos trabajan incansablemente buscando una cura para el COVID-19. Planificará la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Gracias a la cartilla de cuidados, ahora realizamos todos los protocolos de cuidados al ingreso y salida de nuestro hogar para prevenir el COVID-19. Bien, ya estás listo o lista para dialogar con tu familiar. Recuerda, para hablar, expresa las ideas con claridad, apóyate en el cuadro que estás completando, emplea una buena pronunciación y una entonación. Habla mirando a tu interlocutor. Observa a tu interlocutor cuando quiera hablar y cédele la palabra. Al escuchar, escucha con mucha atención. Recuerda o anota la información que te llame más la atención. Opina a partir de la información que has escuchado. Ten en cuenta que tú participarás en este diálogo reflexivo con tu familiar para obtener al final una lista de aprendizajes que ayudaron a enfrentar los retos del 2020. A realizar el diálogo, después de culminar todo el proceso, escribe en tu cuaderno hojas de reuso la lista de los aprendizajes que ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Entonces aquí yo te voy a traer una lista de los aprendizajes que ayudaron a enfrentar los retos del 2020. No necesariamente son los que tú tienes que poner, pero te va a servir de guía para que puedas hacer tu actividad del día de hoy. ¿Qué hice primero? Elaboré un listado de acciones que debemos tener en cuenta para asumir retos y superar mis dificultades. Elaboré un plan de acción de hábitos de estudio y superación personal donde se visibilicen nuestros compromisos personales y perseverancia con el apoyo de tu familia. Deliberé y consensué acuerdos familiares para promover estilos de vida saludables a través de un acta de compromiso. Realicé una asamblea familiar sobre hábitos de alimentación y actividad física. Identifiqué situaciones de riesgo que vulneran el espacio personal. Propuse formas de cuidar el espacio personal para evitar situaciones de riesgo. Expliqué que la experimentación que realizan los científicos y científicas es la base fundamental para producir la vacuna, como es el caso de lo que se necesita para el COVID-19. Finalmente, planifiqué la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. ¿De dónde saqué todo esto? Pues de lo que hemos venido trabajando, de esas 4 actividades que primero era el reto del 2020, luego donde lo encontré en mi portafolio, saqué las actividades que me ayudaron, las planifiqué y finalmente ya tengo mi lista de aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos de este 2020. Como te digo, no necesariamente pueden ser las que tú vas a poner, pero te va a servir de guía para que puedas hacer tu actividad. A reflexionar cómo te fue con esta actividad entonces. Escribe una lista de cotejo en una hoja de reuso y después de responderla, coloca en tu portafolio. Vas a colocar esta lista de cotejo en tu portafolio. Autoevalúo el diálogo que tuve con mi familiar a base de criterios. Planifiqué mi diálogo, así lo hice. Seguí las indicaciones para organizar mi diálogo. Correcto. Respeté la estructura del diálogo cuando la realicé. Así es. Expresé mis ideas con claridad. Escuché con atención. Empleé una buena pronunciación y una buena entonación. Miré a mi interlocutor cuando le hablé, me di cuenta cuando quiso hablar y le cedí la palabra. Opiné a partir de la información que escuché. Bien, ya sabes que te fue bien y que debes fortalecer. Seguiremos trabajando en ello. Mire que si todos los criterios que tú tienes están aquí en sí, lo has hecho correctamente. Si tienes algo que no lo has cumplido, lo tienes que volver a hacer, revisar para que todo quede correcto. Bien, con tu familia, antes de conversar con tu familia, observa la lista de cotejo que has marcado. Revisa la estructura de tu lista de aprendizajes que contribuyeron a afrontar los retos de tu familia y responde la siguiente interrogante. ¿Qué mejoraste en tu comunicación oral y escrita durante este 2020?
Hoy hemos mejorado un montón, ya que hemos podido dar a conocer lo que queríamos por medio de repente de una exposición a mi profesor sobre algún tema escrita. Lo que hemos enviado como evidencia nos ha ayudado un montón de verdad este año. Luego conversa con tu familiar sobre qué te pareció el diálogo que sostuvieron. Lee tu lista final de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permite que él mismo la lea. Pregúntale, después de haber participado de estas experiencias de Aprende en Casa, ¿se nota que he mejorado en mi comunicación oral y escrita? ¿Por qué piensas eso? Luego coméntale en qué has mejorado en tu manera de comunicarte en forma oral y escrita y lleguen a un acuerdo. Bien, vamos a reflexionar entonces. Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se nos hizo fácil o difícil al afrontar los desafíos en este año? Bueno, lo difícil en esta actividad o en este desafío fue identificar en qué semana trabajé los retos de este año 2020. Eso no es un poco difícil ubicarla, poder encontrar cuál era mi reto y en qué semana le he trabajado. ¿Cómo enfrentamos esos desafíos? Pues trabajando y aplicando las estrategias aprendidas en cada actividad. ¿Qué habrá favorecido a que logremos desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje en este año? Poner mucho esfuerzo y sobre todo dedicación y siempre estar optimista. Nunca hay que decaernos, siempre hay que pensar que podemos lograr todo. ¿Qué te pareció más interesante o importante al enfrentar estos desafíos? Que pude descubrir o escribir que puedo realizar muchas cosas a pesar de las dificultades. Es decir, que me di cuenta que soy capaz de hacer muchas cosas y que de repente antes no conocía y ahora sé que lo puedo lograr. Bueno, este es el fin de la explicación de la clase número 2. Ya nos quedan solo 3 clases nada más. Espero que te haya servido la explicación del día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Sin primero decirte que te puedes suscribir al canal, observar siempre la publicidad para que nos ubiquen en primer lugar de búsqueda en YouTube y luego ya simplemente activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Muy bien, nos estamos viendo en la siguiente clase. Espero que te haya servido el video y nos vemos pronto.